Hola, mi amigo querido, qué alegría que tenemos nuevamente la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Hay mucha gente que pasa por momentos difíciles, por tribulaciones, por dificultades terribles. El que está bien, por la gracia de Dios, no puede entender, por más que quiera colocarse en el lugar de la otra persona, del sufridor, no puede entender, porque cada caso es un caso diferente. Yo quisiera que todos los que me están mirando en este momento estuviesen pasando por los lugares de verdes pastos y aguas tranquilas. Pero sé que muchos también están pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Vale la pena conversar con Dios, orar. El otro día alguien me preguntaba, y voy a responder esa pregunta ahora. Pastor, Dios sabe todo, Él conoce todo. Claro, Él es omnisapiente. Entonces Él sabe todo lo que me sucede. Claro que sí. Entonces, ¿para qué necesito orar? Si Él ya sabe lo que necesito. Esta es una pregunta interesante. Y te voy a decir algo que te puede sorprender. El propósito de orar, de la oración, no es informarle a Dios sobre lo que nos está pasando. Él es Dios. Antes que le pidamos cualquier cosa, Él ya sabe. Pero entonces, ¿para qué tenemos que orar? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuanto más oramos, entonces Dios no nos va a responder. Y si no oramos mucho, Dios no nos va a responder. Querido, hay que ser lógicos en nuestras actitudes. Dios sabe todo. Y si mañana tienes que pagar un dinero que no tienes, Él sabe. Y si estás con miedo de perder el empleo, Él sabe. Y si te han diagnosticado con un cáncer, Él sabe. Y si tienes a un ser querido en el hospital al borde de la muerte y estás sufriendo por eso, Dios sabe todo. Y entonces, ¿por qué orar? Es que no oramos para informar a Dios. Oramos para mantener la comunión con Dios, para conservar la comunión con Dios. Cuando tú te arrodillas en medio del dolor, de las dificultades y oras, clamas a Dios y le dices lo que estás sintiendo, le muestras con tus palabras, expresas lo que va dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Tú te estás manteniendo en comunión con el Señor Jesucristo. Tú lo sientes cerca de ti. Tú conversas con Él. Y cuando te levantas de tus rodillas o cuando terminas tu oración, te sientes más poderoso. Puede ser que las circunstancias por fuera no han cambiado, continúa todo igual. Pero por dentro tú has cambiado. Y a veces lo que Dios necesita para cambiar las circunstancias adversas de tu vida es a ti mismo, pero curado de la desconfianza, de la duda, del pesimismo, del derrotismo. Entonces, cuando tú oras, te mantienes en comunión con la fuente del poder que es el Señor Jesucristo. Y cuando terminas de orar, pues eres capaz de caminar por encima de las aguas. Eres capaz de abrir el mar rojo. Eres capaz de hacer maravillas en el poder de Dios. Ahora me vas a hacer otra pregunta. ¿Y entonces por qué tengo que orar por otra persona? Porque si mi oración sirve para comunicarme con Dios, ¿de qué le sirve a la otra persona que yo ore por él? Porque aquí a la página muchos de ustedes entran colocando sus pedidos de oración y yo oro por ustedes. Pero ahora tú dices, pastor, pero usted está diciendo que yo con mi oración no voy a cambiar la opinión de Dios, yo con mi oración no voy a informarle nada porque Él sabe que la oración me hace bien a mí, pero ¿y si estoy orando por otra persona, cómo hago? Bueno, eso te voy a responder en la lección de la próxima semana. Ahora vamos a la lección número 4. Para el 27 de abril del año 2024. El título es Defendamos la verdad. Y el propósito de esta lección es mostrar que a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, ha habido hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser perseguidos e inclusive a morir por causa de su fe, para defender su fe, para defender la palabra de Dios, para defender la verdad.
Inclusive el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, dice que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por su fidelidad a la palabra de Dios y por no renunciar a sus convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de La iglesia perseguida pero triunfante. Muy bien, ya dijimos en las lecciones pasadas algo que tenemos que recordar siempre a lo largo de las 3 lecciones. Dijimos que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Cristo tiene su pueblo, Satanás también tiene sus seguidores. Y lo que más el diablo quiere es destruir a Jesús y al pueblo de Dios. Pero como ya enfrentó a Jesús muchas veces y siempre fracasó, ahora se las agarra con el pueblo de Dios, con nosotros los seguidores del Señor Jesucristo. Y quiere destruirnos de 2 maneras. Primero, viene astutamente, con engaños. Toma la palabra de Dios, la tuerce, la modifica, la cambia, le saca un pedazo, le aumenta otro pedazo. ¿Para qué? Para llevarte al error, para llevarte a la oscuridad, a la penumbra, para llevarte al terreno de la mentira, que es el terreno de él. Pero él ha descubierto también que a lo largo de los tiempos ha habido hombres y mujeres que han permanecido fieles a la palabra de Dios. Estudian la Biblia y no se dejan engañar. Entonces el enemigo usa su segunda arma. Ya que tú no aceptas pacíficamente el engaño, entonces te voy a perseguir, te voy a obligar a desistir de tu fe. Y entonces ahí entra en acción la persecución religiosa, la persecución por causa de tus convicciones religiosas. Entonces leo ahora con ese contexto Daniel 7, 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Quiero decirte que en el capítulo 7 de Daniel ve 4 bestias que representan a los imperios mundiales. Pero ve una última bestia que representa al último imperio, el imperio romano. Y después esa bestia tiene 10 cuernos y uno de esos cuernos adquiere tinte religioso. El poder romano era apenas un poder político, militar, pero ahora en la figura de ese cuerno adquiere contornos religiosos. Por eso Daniel en su visión dice: y hablará palabras contra el Altísimo, este cuerno, que simboliza un poder religioso, un movimiento religioso, que simboliza una iglesia. Hablará palabras contra el Altísimo. Aquí está en el terreno espiritual, porque se atreve a hablar contra Dios. Sigo leyendo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los seguidores de Jesús. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando alguien se atreve a querer cambiar la ley de Dios, está luchando contra el propio Dios, porque el Señor estableció sus instrucciones resumidas en los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero este poder religioso se atreve a cambiar, toma la ley de Dios que está en la palabra de Dios y la cambia, la modifica. Y sigo leyendo. Y serán entregados en su mano, los santos, los fieles, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros entendemos que un tiempo es un año, y lo voy a explicar un poco más adelante. Un tiempo es un año. Tiempos, dos años, ya son 3 años. Tiempos, un año más 2 años, 3 años. Y medio tiempo, 6 meses. O sea, aquí, si tú juntas un año más 2 años más medio año, tú tienes 3 años y medio. El año tiene 12 meses y cada mes tiene 30 días. Y si tú multiplicas 30 días por 36 meses,
vas a llegar a la conclusión de que da 42 semanas. Con esto en mente, leamos ahora Apocalipsis 13, 5 al 7. Dice, también se le dio boca al dragón, que hablaba grandes cosas y blasfemia de hablar contra Dios. Aquí nuevamente hay implicaciones religiosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, persiguió a los fieles 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el mismo poder religioso que Daniel presenta, solo que en Daniel dice que él persiguió a los santos durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero aquí dice que persiguió a los santos 42 meses, lo que te estaba explicando antes, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 12, 6 y el versículo 14 también, y dice así, y la mujer, que es el símbolo de la iglesia, porque en el capítulo 12, versículo 1, se presenta a la mujer vestida de blanco, la iglesia de Dios. El texto dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, la profecía de 3 años y medio, que es la misma de 42 meses, ahora es 1260 días. O sea, es la misma profecía. Es un periodo de persecución de la iglesia de Dios. Los fieles seguidores de Dios serían perseguidos durante todo ese tiempo. Y se le dieron alas a la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente aquí la figura de Daniel. Ahora, querido, si tú revisas la historia, vas a ver que la iglesia de Dios, los fieles, obedientes seguidores de las instrucciones de la palabra de Dios, fueron perseguidos del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. ¿Por qué estas fechas? El Imperio Romano derrotó a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que eran tribus bárbaras que traían doctrinas extrañas, doctrinas que estaban contra la iglesia cristiana de aquellos días. Y entonces el Imperio Romano adquirió una fuerza terrible. Y comenzaron a perseguir a todos aquellos que no creían en lo que la iglesia decía. Pero había un pequeño grupo que no quería obedecer a la iglesia, sino que quería obedecer la palabra de Dios. Pero desde que Cristo se fue hasta el año 538 habían pasado ya 5 siglos. Y en ese tiempo el paganismo había ido entrando a la iglesia cristiana. Ahora ya no era la iglesia cristiana pura de los tiempos de Jesús o de los tiempos de los apóstoles. Era una iglesia contaminada por falsas doctrinas paganas que no tenían fundamento en la Biblia. Entonces, ya que no tenían fundamento en la Biblia, la propia iglesia dijo, sí, en la Biblia puede no haber fundamento, pero la tradición, ¿y qué es la tradición? Lo que la iglesia decide, la tradición tiene igual valor que la Biblia, solo que en la Biblia tú no encuentras un versículo que diga que la tradición puede ser colocada a la altura de las enseñanzas bíblicas. Entonces, comenzó una persecución a todos los que querían ser fieles a la palabra de Dios. Y esa persecución comenzó el año 538 y fue hasta el año 1798 cuando el líder de la iglesia, que se llamaba cristiana, fue preso en la época de la Revolución Francesa, fue preso.
Ahora, lo interesante es que la profecía decía que la verdadera iglesia de Dios, simbolizada por la mujer vestida de blanco, sería perseguida. Pero la iglesia cristiana, que se llamaba cristiana, en lugar de ser perseguida, perseguía. Y perseguía a los cristianos que insistían en obedecer la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. La luz vence a las tinieblas. Oh, queridos, los fieles derrotaron al enemigo. ¿De qué manera? Conservando la verdad bíblica y soportando la persecución terrible contra ellos. Ahora leamos lo que dice Judas 1, versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo que la Biblia decía en el libro de Judas. Decía que el pueblo cristiano debe contender ardientemente por la fe. Ahora, este contender ardientemente por la fe no quiere decir tomar armas y luchar. Nada justifica guerra. Guerra religiosa no puede existir, pero no guerra del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no puede usar armas para perseguir al que no cree como él o para defender su fe. Estando siendo perseguido, podría tomarse en armas y decir, ¿qué cosa? Estoy defendiéndome. No, pero en la Biblia no encontramos apoyo para que el pueblo de Dios tome armas y persiga o participe de una guerra. Entonces, ¿por qué dice aquí Judas que debemos contender? Porque esa palabra contender nos da la idea de lucha, de guerra. Es que esa palabra contender en el original griego es el verbo epagonisestai, que podría ser traducido que os esforcéis en perseverar en la fe. Esforzaos para no ceder a la presión, a la persecución. Que no tengáis miedo. Tenéis que ser firmes hasta el final. Hay una Biblia llamada la Biblia del Jubileo que traduce este versículo así: para que os esforcéis a perseverar en la fe. Bueno, vamos a la tercera parte. Antes de eso quiero decir, ¿y cómo es que el enemigo luchaba? ¿Cómo es que el enemigo perseguía, además de tener las armas? ¿Cómo perseguía? Interesante. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles. Se está refiriendo a líderes religiosos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo ataca el enemigo a la iglesia? Con la persecución, ya que el engaño no le dio resultado. Pero los líderes de esta iglesia, que se llama cristiana y que persigue a los obedientes de la palabra de Dios, dice que son ministros disfrazados, es decir, ministros que enseñan no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la tradición dice. En realidad enseñan un evangelio contaminado. Vamos a la tercera parte del estudio. Valor para permanecer firmes. Y aquí vamos a estudiar el ejemplo que los valdenses, un pueblo fiel, nos dejó. Ese pueblo, los valdenses, nos dejaron un ejemplo extraordinario de fe. Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra guerra no es de cañones, de armas, es una guerra espiritual. No peleamos contra carne y sangre, peleamos contra fuerzas espirituales. Solo que esas fuerzas espirituales vienen a través del engaño, de la doctrina falsa, de la doctrina que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y cuando hay un pueblo fiel, entonces, a pesar del engaño, entonces viene la fuerza, la persecución. Y durante la Edad Media los valdenses se escondían en las cuevas para transcribir la palabra de Dios en las manos, a mano, transcribían la palabra de Dios, no había imprenta, a mano. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se esparcían por la ciudad como vendedores ambulantes de utensilios de casa, de cualquier cosa así, pero de paso vendían escondidos la palabra de Dios. ¿Por qué escondidos? Porque si alguien descubriese que estaban vendiendo la Biblia, eran perseguidos, declarados herejes. Eran quemados en la plaza pública. Era terrible. La Biblia prácticamente había desaparecido, estaba escondida. La iglesia que dominaba el mundo de aquellos días tenía el argumento de que no todos pueden entender la Biblia, que solo la iglesia puede entender la Biblia. Entonces, bajo ese pretexto de que solo la iglesia puede entender la Biblia, mezclaba las enseñanzas bíblicas con la tradición. ¿Y por qué la tradición? Porque la iglesia lo ha dicho. Quiere decir, ¿en qué parte de la Biblia tú encuentras que cuando la iglesia dice una cosa, la dice contra las enseñanzas bíblicas? No puede ser. Pero esa era la realidad. Entonces, como resultado de todo eso, comenzó la Reforma. La Reforma fue un movimiento de regreso a la palabra de Dios. Salmos 119, versos 140, 161, 162, dice lo siguiente, mira, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y Jeremías decía la misma cosa de otra manera. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh querido, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo bíblico. Es un pueblo que no está dispuesto a obedecer tradiciones humanas, sino únicamente la palabra de Dios. Y en los principios del año 1500 apareció John Wycliffe. Y él fue quemado vivo. Quiere decir, era para quemarlo vivo. Pero en realidad sus ejecutores lo ahorcaron mientras lo estaban amarrando a la hoguera. Y gracias a Dios, cuando él murió, cuando él fue quemado, ya no sentía porque estaba completamente inconsciente. Pero así fueron perseguidos los que defendían la palabra de Dios. Tú tienes que leer un poco de historia y te aconsejo que leas el libro El conflicto de los siglos. Estamos inclusive estas lecciones basadas en el libro Conflicto de los siglos. Hay capítulos enteros hablando de los reformadores, del sufrimiento, del dolor de esos hombres. John Wycliffe tradujo la Biblia del latín para el inglés. ¿Para qué? Para que los ingleses pudiesen tener acceso a la palabra de Dios. En medio de eso todo, esos hombres sufrían animados por la esperanza. Juan Hus, Jerónimo, Tyndale, etc. Mira lo que dice Juan 14, 8 y 19. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más.
Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa era la promesa de Dios para esos reformadores y lo es hoy para nosotros. Tal vez hoy día nosotros no somos perseguidos, no somos ahorcados, no somos quemados vivos por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nunca en la historia de este mundo se ha disfrutado de tanta libertad. Hoy tenemos libertad, pero los pioneros, los reformadores, que no quisieron atacar a la Iglesia Católica, quisieron atacar las enseñanzas que no eran bíblicas. Pero como las enseñanzas bíblicas no eran aceptadas, pues esos hombres fueron expulsados y muchos de ellos condenados a muerte. Juan Hus, por ejemplo, languideció en una celda de prisión en pleno invierno, pegó una pulmonía, tosía, y en medio de su dolor escribió a un amigo lo siguiente, una carta linda. Voy a leer la carta y va a aparecer ahí en la tela. Miren, la carta decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez, gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Qué hombre tremendo, ¿no? Estaba muriendo, enfermo, y le dice a su amigo: el día que nos encontremos tú verás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. En la prisión, muriendo, cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Oh, querido, seguir a Jesús no es fácil. Por eso Jesús dijo: toma tu cruz y ven en pos de mí. El mundo muchas veces te va a rechazar. Tus parientes se van a reír de ti, se van a burlar de ti. Muchas veces vas a sufrir profesionalmente por causa de tu fe, de tus principios. Pero si Dios estuvo con estos hombres, ¿por qué no estaría contigo hoy? No tengas miedo. Entrégale tu corazón a Jesús y Él nunca se apartará de ti. Un abrazo, que Dios te bendiga.